ocasión hablaremos sobre la inmunidad adaptativa. Para ello comenzaré con una breve introducción para poder entender un poco más el tema. Se dice que la inmunidad adaptativa es el tipo de inmunidad que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o a algún microorganismo, como puede suceder después de una infección o vacuna. Para esto se requiere la exposición previa de un antígeno y por ende conlleva tiempo desarrollarla después de un encuentro inicial con un invasor nuevo. Después de ello, la respuesta será más rápida. La inmunidad adaptativa también se le conoce como inmunidad adquirida, y de aquí se desglosan dos: la inmunidad mediada por células, que ésta se encarga de derivar ciertas respuestas de células T, y la inmunidad humoral, que ésta deriva de la respuesta de los linfocitos B. Y se dice que los linfocitos B secretan anticuerpos solubles específicos contra el antígeno. Las células B y las células T interactúan destruyendo a los invasores. Las células presentadoras de antígenos tisulares son necesarias para poder presentar los antígenos a las células T. Características de la inmunidad adaptativa. Especificidad. Cada linfocito generado tiene un receptor que reconoce un antígeno, lo que permite que cada microorganismo genere respuestas específicas. Diversidad. Existen muchos tipos de receptores de antígenos que se producen mediante mecanismos moleculares. Esto permite al sistema inmunitario responder a una gran variedad de antígenos extraños. Especialización. Las células del sistema inmune y otras células producen citocinas, pero en la inmunidad adquirida, los linfocitos cooperadores la secretan para dirigir la respuesta. Con esto, activan a las células necesarias para generar una reacción contra agentes extracelulares, intracelulares o parásitos. Autolimitación. Cuando la presencia de los microorganismos disminuye como resultado de la respuesta inmunológica, también disminuyen las señales de activación. Los linfocitos T reguladores secretan citocinas antiinflamatorias para inactivar a las células, devolviendo al sistema inmune a su estado basal. Memoria. La exposición del sistema inmunitario a un agente extraño genera memoria, lo que mejora su capacidad para responder de nuevo a este ante una reexposición. Es por esto que las respuestas inmunitarias adaptativas son más rápidas y más eficientes. Ausencia de autorreactividad. Es una de las propiedades más importantes del sistema inmune, que brinda la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño y no reaccionar frente a las sustancias antigénicas propias. Inmunidad tumoral. La inmunidad tumoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, debido a que los anticuerpos secretados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Cuando un patógeno entra en nuestro sistema, los linfocitos T son los encargados de coordinar a todo el equipo para que haya una respuesta inmunitaria celular. De este modo, los linfocitos B son los que detectan al patógeno, se multiplican y se transforman en células plasmáticas, y estas producen anticuerpos específicos. De este modo ocurre un proceso llamado fagocitosis. Diversas células devoran a este patógeno y se presentan otras células inmunitarias. Una de ellas es la célula natural, que destruye a cada célula sospechosa que está infectada. Y siendo así, activación del vía del complemento, que ocurren 3 procesos, ya sea la fagocitosis, inflamación y lisis del patógeno. Elementos de inmunidad humoral. Sabemos que la inmunidad humoral actúa contra patógenos extracelulares, los cuales son pequeñas bacterias de moléculas que se repiten en grupos de patógenos, como los virus, bacterias, protozoos y helmintos. Se combaten a través de moléculas que circulan en la sangre y secreciones de las mucosas, como son los anticuerpos. En este caso intervienen los linfocitos B, que al reconocer el antígeno se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Hay que recordar que después de producirse este tipo de respuesta inmunitaria, quedarán como remanentes los linfocitos B de memoria, los mismos que facilitarán que la respuesta secundaria sea más rápida. La inmunidad
inmunidad celular es la respuesta específica en la que intervienen los linfocitos T en la destrucción de los agentes patógenos y es una de las formas en las que el cuerpo combate a las células tumorales o infectadas. Inmunidad celular. La inmunidad celular es la respuesta específica en la que intervienen los linfocitos T en la destrucción de los agentes patógenos. Los linfocitos T atacan y destruyen células propias, tumorales o infectadas. La inmunidad celular está principalmente especializada en luchar contra patógenos intracelulares, así como lo pueden ser virus, parásitos o patógenos que han sido fagocitados. Y pues ellos cuentan con la ayuda de células como los macrófagos o células dendríticas que les presentan los antígenos a través de las moléculas MHC. La inmunidad celular recibe este nombre debido a que sus mediadores son células. Las células T o linfocitos T son los principales efectores de la inmunidad celular. Se forman a partir de células madre en la médula ósea y maduran en el timo, y estos se encargan básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares. Existen dos subpoblaciones de linfocitos T, los T colaboradores o helpers CD4 y los T citolíticos o citotóxicos CD8. La principal función de los linfocitos T helper es, como su nombre lo indica, colaborar en la activación y la actividad de otros tipos celulares mediante la secreción de diversas citocinas que además participan en el desarrollo de cada subespecie. Las citocinas son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario. Estas reaccionan con receptores presentes en diversos tipos celulares e indican o señalan a la célula que realice funciones como la síntesis de nuevos factores o que experimente la diferenciación a un nuevo tipo celular. Componentes del sistema inmune adaptativo. El primer componente de defensa son las células fagocíticas, que son los fagocitos. Se encuentran en los macrófagos, células dendríticas y los neutrófilos. Estas células se encuentran en la sangre y los tejidos. Los macrófagos son los principales fagocitos que contribuyen en la eliminación de sustancias de desecho de los tejidos, y cada tipo de macrófago contiene receptores específicos para el reconocimiento de diferentes grupos de antígenos. Los linfocitos son células inmunes específicas y hay dos tipos, que son B y T. Estos linfocitos T sintetizan las citocinas y eliminan las células infectadas. Los linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos, y cuando estos linfocitos se activan para producir y secretar anticuerpos, proteínas llamadas las hemoglobinas, y estos viajan por el sistema circulatorio linfático. La inmunidad celular recibe las células T o linfocitos T, que son los principales efectores de la inmunidad celular. Y una vez que se forman las células B y T, algunas de ellas se multiplican y brindan memoria para el sistema inmunitario y ayuda a tener una respuesta más rápida. Las células de Natural Killer, que son las NK, son producidas por la médula ósea y son una tercera parte de los linfocitos y forman parte de la primera línea de defensa de los patógenos. Estas se desarrollan principalmente dentro de la inmunidad. Las respuestas inmunológicas son todos los procesos que se dan cuando un antígeno entra al organismo. No es lo mismo una respuesta cuando tenemos que un antígeno entra por primera vez, porque es una respuesta inmune primaria, a cuando un antígeno entra por segunda vez, ya tiene memoria y actúa la respuesta inmune secundaria. Iniciaremos con la respuesta inmune primaria. Esta se va a originar cuando es la primera vez que un antígeno va a penetrar en el organismo, y lo que va a inducir es una síntesis de anticuerpos que no habían sido producidos. Esta va a tardar, a diferencia de la inmune secundaria, va a tardar más tiempo, de 1 a 2 semanas, para generar los anticuerpos, y principalmente va a estimular la generación de células de memoria. Va a producir anticuerpos que son inmunoglobulinas M. ¿Cómo es su mecanismo? Bueno, este se va a dividir en 3 fases. Empezamos con la fase de latencia, o también se le conoce como reconocimiento, donde
el antígeno va a ser identificado y el cuerpo va a empezar a proliferar lo que son linfocitos T y B, que van a reconocer al patógeno para que puedan producir, en este caso, anticuerpos TCD4 y TCD8. Los linfocitos B van a funcionar directamente ya como células presentadoras de antígeno que van a reconocer el epítopo del patógeno. Sin embargo, los linfocitos T pues sí necesitan de una célula directamente que les ayude a identificar el antígeno. La fase logarítmica, activación, proliferación y diferenciación es el segundo paso, donde va a haber un número abundante de anticuerpos IgM que van a ser liberados en sangre y los linfocitos B o T que hayan reconocido al antígeno van a empezar a proliferar por mitosis en una población más grande para después producir una diferenciación y genera la producción de células de memoria y células efectoras, ya sea de tipo B o T. Fase 3, declinación o función efectora de linfocitos B. Hay una concentración de anticuerpos que disminuyó y se dejan de producir estos mismos. Se va a eliminar al patógeno por medio de una activación de células NK, una neutralización de las células infectadas que va a evitar la propagación y una opsonización que va a marcar aquellas células infectadas para que las elimine las NK. Finalmente, en la respuesta inmune primaria, se termina con un número mínimo de anticuerpos y con la producción de aquellas células que van a estar en el organismo que van a fungir como células de memoria para entrar en el segundo contacto. Bien, ahora hablemos de la respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune secundaria inicia cuando el aparato inmunológico detecta por segunda vez la presencia del mismo antígeno, originando así una respuesta bastante distinta a la anterior. Es decir, hay menos retraso entre la entrada del antígeno y la aparición de anticuerpos, que son del tipo de las IgG. La formación de células de memoria de todos los tipos de linfocitos que intervienen en la respuesta inmunitaria tras un primer contacto con el antígeno, en otras palabras, la respuesta primaria, permite que la reacción inmunológica sea mucho más rápida e intensa en un segundo contacto, denominada respuesta secundaria. Las características de la respuesta inmune secundaria son las siguientes. Hay una respuesta más rápida, son más intensas y de más larga duración, indicando claramente que existe una memoria inmunológica. La base de esta memoria inmunológica hay que buscarla en los linfocitos, algunos de los cuales, tras el primer contacto con el antígeno, se transforman en células de memoria, ya sea de tipo B o de tipo T, de larga duración, sobreviviendo gran parte de la vida animal. Los linfocitos de memoria están circulando continuamente en la sangre y en los órganos linfoides secundarios, por lo que rápidamente detectan una nueva entrada del antígeno, gracias a la mayor avidez de sus receptores de superficie por el antígeno, desencadenando así una respuesta rápida de la producción de IgG. A esta respuesta también se le conoce como la base de lo que conocemos como la inmunización para las vacunas.